Bienvenidos a Inside Polk en español. Mi nombre es Waldo Arias y les traemos las noticias del gobierno local en nuestro condado. Bill Braswell, Michael Scott y Becky Truman juraron como comisionados del condado de Polk en la reunión de la Junta del 19 de noviembre. Stacey Butterfield, secretaria del Tribunal del Circuito del Condado de Polk y auditora, tomó el juramento de Braswell y Truman. El abogado Daniel F. Pica tomó el juramento de Scott. Braswell, quien representa el Distrito 3, fue reelegido para su tercer mandato sin encontrar oposición el 5 de noviembre. Scott ganó su puesto en el Distrito 5 sin oposición, reemplazado así a Neil Comby, quien ganó las elecciones de tasador de propiedades del condado. Truman ganó alrededor del 63% de los votos para convertirse en la comisionada del Distrito 1. Además, Rick Wilson fue seleccionado para relevar a Braswell como el presidente de la Junta y Marta Santiago servirá como vicepresidenta durante el año fiscal 2024-2025. El condado de Polk está listo para adquirir 649 acres de tierra ambiental cerca de Freelander Road, hacia el sureste de Lake Walls, y la compra tendrá un costo de alrededor de $5.2 millones. La propiedad se conecta con otras tierras de conservación ambiental, ampliando así el corredor de vida silvestre existente. La propiedad es el hogar de tortugas terrestres y grullas trompeteras, y la compra se hará que estas especies queden protegidas de un desarrollo futuro. Sienna Appling, maestra de ciencias de Spook Hill Elementary, fue nombrada maestra del año 2024-2025 del condado de Polk, y Herbie Lewis, para educadora de Jewel School of Arts, es la empleada escolar del año del distrito. Ambos ganadores pasarán a competir por títulos estatales. Cada año, el Departamento de Educación de la Florida nombra a un maestro y a un empleado escolar del año a nivel estatal. La División de Servicios Públicos del Condado de Polk le recuerda que debe mantener sus tuberías libres de desechos grasos este Thanksgiving. Cuando esté preparando o limpiando para los festejos, asegúrese de botar los residuos de grasas y aceites comestibles o FOF o G, por sus siglas en inglés, en el cubo de la basura, en lugar de lavar los desperdicios de comida en el fregadero y que pasan directamente al desagüe. Cuando los desechos grasos bajan por el desagüe, se pueden unir a elementos como toallitas o productos higiénicos y endurecer, provocando obstrucción en las tuberías y causando desbordamiento del alcantarillado sanitario. No deje que los desechos grasos arruinen sus festejos. Para más información, llame a la División de Servicios Públicos del Condado de Polk al 863-298-4286. Y antes de finalizar, dele like y suscríbase para obtener más noticias de nuestro gobierno local del Condado Polk. Thank you for watching. For more information, go to polk-county.net.